Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Natalia Sapo y en este video hablaré sobre el proceso de conservación de las pinturas de la exposición permanente de intensidad y altura de las exposiciones temporales de Casa de la Literatura Peruana. En cuanto al proceso de conservación de las piezas u obras que forman parte de las colecciones de Casa de la Literatura, estas están previamente precedidas por el diagnóstico o evaluación del estado de conservación de los bienes. A través de diferentes análisis, tenemos el análisis organoléptico, hablamos del uso de los sentidos y el análisis físico-químicos que requiera el bien para determinar la solubilidad de las tintas, el pH u otro tipo de análisis, para determinar el mejor proceso de intervención que requiera, así como mejorar las condiciones de conservación y eliminar los problemas que pudieran perjudicar su estabilidad y desacelerar así el proceso de deterioro del bien. Tomemos entonces, por ejemplo, una de las piezas o pinturas dentro de la exposición permanente Intensidad y Altura, este cuadro titulado Entre árboles y pájaros, que es una acuarela de Enrique Polanco. Habíamos mencionado en un video anterior en cuanto a su estado de conservación que su condición era buena, pero que siendo este tipo de material sensible a las condiciones medioambientales, presentaba algunos deterioros. Presenta una ligera capa de polvo en la parte posterior del cuadro debido a las partículas medioambientales que se concentran y se posan en las piezas. Otro tipo de deterioro presente es la presencia de foxing puntual en el soporte. En cuanto al proceso de conservación, se había determinado que requería principalmente la limpieza del objeto. Para ello, en primera instancia se realiza la limpieza del cuadro en la parte posterior y anterior para retirar y eliminar cualquier partícula de polvo con brochas y succión controlada. Retiramos la acuarela del marco y el vidrio y realizamos la limpieza física o mecánica de la acuarela con pincel de cerdas suaves y aspirado y el uso de tul para no actuar directamente sobre las fibras del soporte. Además, como una actividad de conservación preventiva, se debe realizar un monitoreo constante del objeto o pieza, evaluando posibles riesgos o algún tipo de factor de deterioro, provenientes, por ejemplo, de una humedad relativa o temperatura inadecuada, la iluminación natural o artificial, agentes de tipo biológico, insectos o microorganismos que puedan afectar el bien. En cuanto al montaje, en el caso de obras o piezas de arte o de documentos, se debe evitar poner en contacto el bien y el vidrio protector, ya que se puede generar algún tipo de microclima en el interior que afecte directamente la pieza. Para ello se puede recurrir a enmarcar dicho bien con un material que medie entre el vidrio, el documento o el bien y además el marco. Puede usarse, por ejemplo, el passepartout, cartón pluma u otro material de gramaje alto que simule como visualizan en la imagen, ¿no? Donde la franja negra representa el marco, una franja más gris o blanca, humo, representaría el material que medie entre el vidrio y finalmente el documento. En esta figura, para que ayude a conservar mejor la pieza y evitar algún tipo de deterioro. En cuanto al almacenamiento, si el bien requiere ser almacenado, es mejor guardarlas en una unidad de conservación, hablamos de carpetas u otro tipo de unidad, libre de ácido y en forma horizontal. No se recomienda que sean almacenadas con estos vidrios y el marco.
si se tuviera varias piezas en una misma unidad, las acuarelas deben separarse entre sí con un papel que medie entre ambos bienes, a la medida siempre de la acuarela, para que no generen ninguna marca sobre el soporte. Otro aspecto dentro del almacenamiento que es importante es la rotulación de la unidad de conservación, indicando principalmente el título de la obra, el autor o la colección a la que corresponde, si es que no tuviera el autor, o ambos, el año de la pieza, y cada pieza debería estar inventariada correctamente. Bien, hasta aquí esta parte del video. Muchas gracias por compartir con nosotros acerca de los trabajos interdisciplinarios que realizamos en Casa de la Literatura Peruana. Muchas gracias.